Ahí estamos en Plan de Radio, Radio Universidad 89.1. ¿Cómo están ustedes del otro lado? Porque bueno, justamente les contábamos que venimos de una obra de teatro en otra y así estamos justamente para un lado y para otro, aquí en Plan de Radio cumpliendo siempre, tratando de llegar a todos lados y obviamente abarcando lo más que podemos dentro de la cultura porteña y alrededores, ¿no?, de nuestro Buenos Aires querido. Y es así que está Rita Terranova ahora en comunicación telefónica con nosotros, actriz y también directora argentina. Rita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Cristian Loiacono te llama. Hola, ¿cómo estás, Cristian? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bien, un gusto hablar con vos, con semejante historia, en todo lo que Gracias. tiene que ver con la actuación, en la tele, en el cine, legado de familia directamente. Sí, exactamente, sí. Muy lindo, y obviamente vamos a hablar de Babel Cocina, dirigido por Rita Terranova, fiesta, baile, carnaval, magia, una época poderosa de pasión y coraje, sábado 20:30 en el Tinglado, ¿sí? Estuve hace un ratito nada más en el Camarín de las Musas, ahí al lado del Tinglado, así que en algún momento voy a ver Babel Cocina. Perfecto, bárbaro. Babel Cocina es una obra que tiene 14 actores y 20 personajes. Es una obra que escribimos junto con Patricia Suárez y que cuenta los momentos finales de la huelga del servicio doméstico de 1888 en Buenos Aires. Esto es una historia que no se conoce demasiado, porque además salió bien para los humildes, y esto es lo que más nos atrajo para contarlo. Por eso lo contamos de una manera muy festiva, ¿no? Porque salió a favor de los pobres, que generalmente las huelgas en esa época eran muy sangrientas, eran realmente no había sindicatos, no había recordemos nomás la huelga. Las manifestaciones eran reprimidas a balazos, literal. Exactamente. Y esta no, y entonces, bueno, nos gustó contar esta historia también, pensando siempre que si los humildes se juntan, que si los humildes y los pobres se juntan en contra del opresor, ¿no?, del rico, sí, del que tiene el poder, bueno, se pueden lograr cosas. Y además si se juntan así pacíficamente, ¿verdad?, como fue esta movida, que ya te digo que llama mucho la atención, porque solo los historiadores muy investigadores de la historia argentina la conocen, porque es algo bastante olvidado. La obra está contada como un relato dentro de otro, es decir, el teatro dentro del teatro. Es una troupe de actores que cuenta esta historia, se visten delante del público, van transformándose y hacen todo van contando las historias de los personajes que confluyen en la huelga al final. Qué interesante, Rita, porque además cuando comienzo a mirar lo que tiene que ver con el vestuario, hay cambio de vestuario, hay 14 actores, me dijiste 20 personajes, o sea, digo, hay un montón de cosas que van a ocurrir acá que se describen en el fiesta, baile, carnaval y magia. Vienen hace mucho tiempo, la vienen estallando las salas. Sí, la verdad es que sí. Estamos desde el 5 de febrero llenando todas las funciones. Bueno, y con eso confirmamos que al público le gusta ver espectáculos luminosos, positivos, como son estos, ¿no? Porque así como dicen algunos críticos, como la vida de estos seres, que era una vida tan lastimosa, y imagínate que era el 80% de inmigración, el 70% de analfabetismo en ese momento en Buenos Aires. Aparte estás hablando de 1889, donde las ideas que justamente trataban de generar, 1888, perdón, pero para el caso es lo mismo, las ideas que trataban de generar una ruptura con el statu quo y las inseguridades eran, por un lado, lo que se legaba de la Revolución Rusa, y por otro, el anarquismo puro. Exactamente. O sea, no existía el peronismo, pero de ninguna manera, ni nada parecido, y teníamos justamente posterior, ¿no?, pero Severino Di Giovanni, o los teóricos, Malatesta, Bakunin, gente que hablaba de que el Estado directamente era un opresor. Exactamente. Y teníamos a los conservadores.
Después se formó el primer gobierno popular, que fue el gobierno radical, pero todavía teníamos el voto comprado, el voto cantado, no estaba el voto secreto todavía. Veníamos de la presidencia de Sarmiento, recién de la fiebre amarilla, es decir, era una aldea, Buenos Aires. Entonces, que se hayan reunido espontáneamente y hayan armado lo que ellos llamaban la Asociación de Artistas Culinarios, la Unión de Artistas Culinarios, ellos se llamaban así y sin ningún partido político, sin ninguna cosa, sin ningún arma, se armaban para defender sus derechos, que en este caso era la presencia de una libreta que se llamaba libreta de conchavo, libreta de trabajo, que venía del campo, venía como una costumbre del campo, donde se escribía todo lo que hacía el empleado. Es decir, el empleado duerme mucho la siesta, ella sí tiene una novia, ahora no, es una especie de seguimiento que se hacía frente a la municipalidad. Los inspectores municipales iban, pedían la libreta y ahí estaba escrito todo. Pero ¿qué pasaba? Imagine esto que te dije, el 80% de inmigración. Algunos no conocían, algunos no, la mayoría no conocían el idioma, otros eran analfabetos, no se sabía qué se escribía. Entonces, nosotros tomamos casos reales, como por ejemplo una niñera francesa que no quería limpiar en la casa porque estaba contratada para niñera, entonces habían puesto que ella era atrevida, que era desobediente, que era coqueta, que era esto, pero ella se enteró después, entonces también se unió a la huelga esta niñera, ¿no? O los cocheros se empezaron a unir porque los trataban mal, y esto empezó en el Café París, un café muy famoso de la época que estaba en el Bajo, y siguieron los del Tortón y los de esto. Bueno, todo eso lo vamos contando, son personajes, yo no sé si toda la gente recordará el neorrealismo italiano, Milagro en Milán, todas esas historias del cine posguerra, donde se contaban historias de la gente muy humilde, pero se la salvaba, ¿no? Es como la clase obrera Valparaíso, o esta que digo, Milagro en Milán, donde terminaban todos cumpliendo sus sueños. Tiene algo de esto Babel Cocina, porque en realidad, y esto lo sabemos, siempre la lucha ha sido entre los ricos y los pobres, ¿verdad? Frente al que está más dominado económicamente, ya sean países o sean personas que dominan económicamente, y el que no tiene. Y sin hacer ningún tipo de panfleto, porque no es política partidaria, de ninguna manera, el espectáculo, porque además todos los que participamos somos de distintas corrientes, pero todos coincidimos en que somos los más pequeños, ¿no? Que hay cosas con las que no podemos, que hay cosas que no podemos manejar, y entonces en ese sentido quisimos contar esta historia con magia, con canciones, con bailes, con efectos de magia, digo, ¿no? Con hablándole al público, contando esas pequeñas historias de estos pequeños seres que fueron nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos, ¿no? También. ¿Sabés qué pensaba en el nombre? ¿Esto tiene algo que ver con Discépolo? Bueno, alguna gente pregunta eso, no, para nada, porque Discépolo era muy amargo. Por Babilonia de Discépolo. Sí, por Babilonia. Mucha gente, algunos piensan que es una adaptación, no, para nada. Al contrario, justamente con todo el respeto a ese gran dramaturgo, él mostraba justamente la tragedia del inmigrante. Y justamente nosotros lo que quisimos es esa tragedia, transmutarla en todo lo positivo que fue venir aquí para el inmigrante, ¿no? Todo lo que pudo hacer, porque salió huyendo de la miseria y de la guerra. No vino aquí, sí vino aquí con ilusiones y sufrió. Y yo me acuerdo, mi padre hizo todas las obras de Discépolo, y yo hice varias también, con mi padre y sin mi padre, porque es así, ¿viste? Porque es nuestro gran dramaturgo. Pero lo que cuenta él en Babilonia son unos criados que se ven obligados por la miseria a robar y son llevados presos. Entonces, claro, sabés que hablaba con mi profesor de teatro la otra vuelta y me decía, Leo, hay una obra así, así,
pero no tendrá que ver con Discépolo, con Babilonia. Bueno, y surgió algo muy interesante, y surgió una charla de esto que vos estás diciendo, ¿no? Al respecto de, tal vez, la razón siempre prima por atrás para encarar la huelga, para el que robó porque no tenía por la miseria, ¿no? Más allá de no justificarlo, hoy vivimos en un momento muy distinto, pero ¿cómo habrá sido el desafío, Rita, de encarar que una huelga de ese momento hoy sea vista, además que fue con éxito, sea vista como algo entretenido, también pienso, porque hoy ya lo que es huelga prácticamente queda de costado, estamos acostumbrados a lo que tiene que ver con piquetes, interrupciones, manifestaciones en el tránsito, ¿no? Entonces digo, ¿cómo hacer que esta huelga de la gente se plantee, más allá de lo que dijo la historia, para el espectador hoy en algo positivo? Hay algo que nunca se tiene en cuenta, y es que si bien históricamente y si bien según socialmente y políticamente contado, el que tiene más poder es el que tiene la fuerza, justamente lo que planteamos aquí es que los de abajo tienen la misma fuerza si se unen. Pero no estoy hablando de un partido político, estoy hablando de los de abajo. Porque esto fue así. Al principio, el diario La Nación, por ejemplo, y la prensa, condenaron esta huelga. Pero qué horror, cómo dejan, ¿sí? Como los sirvientes. Qué raro, Rita. Señora. Qué raro, sí, raro, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, a los 3 días, esta gente, los oligarcas, los ricos, empezaron a decir, pero por favor, no tenemos quien lave la casa, no tenemos quien nos sirva un té, no tenemos donde ir a tomar un café, no tenemos esto, no tenemos aquello. Entonces La Nación y la prensa empezaron a publicar a favor de estos trabajadores, que lo que estaban pidiendo eran simplemente esto. ¿Entendés? Y esto fue... Qué lindo lo que estás contando. Qué lindo lo que estás contando, porque tratándose de hace un siglo atrás y más, es algo que sigue ocurriendo hoy en día, ¿no? Que si las cosas se dan vuelta a los medios, bueno, acompañemos el famoso operativo despegue, ¿no? Exactamente, porque tuvo que ser así, porque no había ninguna otra posibilidad. Entonces, por eso lo podemos contar de esta manera. Y además, Discépolo escribió mucho en el 30, en el 40. Mira, él murió, mi padre estrenó Cremona, que era una obra no estrenada de él, en el 71, y ahí nomás se murió Discépolo. Discépolo escribió mucho en el año 30, 40, era otra cosa, la crisis del 30. A mí me parece que ahora todo esto tiene que tener una mirada actual, y la mirada es a partir del juego, es a partir de lo que Brecht llamaba el teatro didáctico. Les vamos a contar esta historia que ocurrió en una aldea que se llama Buenos Aires, y le hablan al público con máscaras estilo comedia del arte, con antifaces, les van explicando, les van contando. Y como son personajes muy entrañables y muy pequeños en sí mismos, entonces van teniendo una gran empatía con el espectador. Una amiga mía fue y me dijo, me reía y me pasé llorando toda la obra. Dice, me conmovía todo, pero me estaba riendo. Claro, entonces, claramente. Es una forma que dicen que es original. A mí no me lo parece, me parece que es muy teatral. No me parece que sea original. Me parece que es teatral, no es discursiva, es de juego. Es como lo que es el teatro popular, básicamente, el teatro que se hacía en las esquinas, el teatro que se hacía cuando eran analfabetos los actores, la comedia del arte. Claro, en el siglo XVI, ¿no? Cuando había un actor que se dedicaba toda la vida a ser un solo personaje y no sabía ni leer ni escribir, entonces vino Goldoni y empezó las improvisaciones de esos actores que eran analfabetos a escribirlas. Y entonces interesante lo que contás, Rita, realmente te lo digo, primera vez que hablo con vos, pero siento que es muy interesante. Gracias. Por tu historia, ¿entendés? Por tu familia, por tu padre y por todo lo que estás contando, porque el teatro es ese lugar donde está el juego, donde todo puede ocurrir. En el teatro todo puede ocurrir y no se trata de si es una cosa, no es la otra. Es uno de los pocos lugares donde podemos salir, claro, de los binomios de bien o mal, de negro o blanco, sino que las cosas
tiene muchos condimentos. Quiero preguntarte por algo más antes de, ¿Sí? también lo voy a decir ahora, pero por supuesto para comentarle a la gente, ¿no? ¿Ocurrieron ataques a la obra? Estoy leyendo una nota en página 12 que la leí justamente en el día de hoy y habla de los extraños ataques contra Babel Cocina. Han comprado muchas entradas y después han dejado la sala vacía. ¿Qué ocurrió con esto? No, esto pasó en abril y fue una cosa que no sé quién la habrá hecho, que lo que me parece más que nada es que fue algún envidioso o envidiosa que empezó a reservar toda la sala y entonces ya estaba todo, aparentemente todo reservado, porque alternativa teatral no las vendés, las reservás para el tinglado, ¿no? Claro. Entonces parecía que ya estaba todo y resulta que había gente que reservaba de a 15, de a 20. Y decimos, ¿quién es esta gente que va con 30.000 pesos a la boletería del teatro? Esto no puede ser. Y empezamos a llamar y era todo falso, claro. Pero fue una cosa que pasó solo un fin de semana, porque afortunadamente Guillermo Pinto, que es nuestro jefe de prensa, lo dio a conocer por todos lados. Página 12 inmediatamente hizo una nota y qué sé yo, y entonces duró solo un fin de semana. Y ahora estuvimos nosotros un tiempito así haciendo una llamada a saber, ¿usted pidió 4 entradas? Sí, hola, soy Rita Terranova. Hola, Rita, ¿cómo estás? No, quería saber, porque con la reserva de gente, quería saber si te habías pedido 4 entradas. Sí, soy yo, todo es real. Pero lo hicimos muy poquito. Tiene que haber sido un loquito, una cosa así. Algún loquito que tal vez le molestó el mensaje, le molestó lo que estaba ocurriendo y lo que ocurre al despertar conciencia, ¿no? Sí, y que las cosas anden bien y que hay cosas tan raras, ¿no? No sé, y una obra de teatro y una obra que anda bien y que habla de sentimientos y que habla de ideas y que habla de conciencia y que habla despierta cosas muy diferentes en la gente. Yo no podría decirte, porque además es demencial, son cosas que no resisten mucho razonamiento, ¿no? Claro, obviamente. Vamos a contarle a la gente, Babel Cocina está justamente en el Teatro del Tinglado, sábados a las 20:30 horas, dirigido por quien estamos hablando, Rita Terranova, y realmente es un placer esta charla. Invitamos a todas y todos en Radio Universidad a disfrutar de esta obra dirigida por Rita Terranova, fiesta, baile, carnaval, magia, una épica poderosa de pasión y coraje, sí, con el apoyo también del Complejo Teatral de Buenos Aires, y tiene pero muy buenas críticas. Sí, excelente, sí, vos sabés que ganamos un premio, así fue. Hubiera sido imposible montarla si el Banco Ciudad, yo siempre digo, jamás pensé que iba a estar agradecida a un banco, pero bueno, sí, en este caso sí, porque nos dieron un premio que fue el que permitió montar la obra, el Banco Ciudad con el Complejo Teatral de Buenos Aires. Y qué bueno esto, entonces, también agradecer al Banco Ciudad y el Complejo Teatral de Buenos Aires, que eso es muy pero muy importante. Repetimos, Babel Cocina, sábados a las 20:30 horas en el Tinglado. Rita, ha sido un gusto y por supuesto aquí el micrófono de Plan de Radio abierto para vos, para que volvamos a conversar. Bárbaro, cuando quieran, encantadísima. Invitadísimos al teatro, además, vení cuando quieras. Por supuesto, hay tiempo, así que también me voy a acomodar para ir a disfrutar de la obra. Seguro, muchísimas gracias, un saludo muy grande al público. Te mando un beso grande. Rita Terranova, un beso enorme. Por Plan de Radio, realmente muy contento de hacer esta nota, muy contento, realmente muy feliz de hablar con ella. Una historia enorme, ¿no? La de Rita Terranova, que es la hija de Osvaldo Terranova, un gran actor que tuvimos en cine, teatro, un hombre que tuvo muchísima experiencia, y ella justamente sigue este camino y lo ha seguido. Realmente es muy lindo, porque no solo contaba lo que tiene que ver con el teatro actual, sino con lo que tiene que ver con la historia del teatro. Y es muy interesante Babel Cocina, porque hay 2 puntos para destacar. Uno, la producción, lo que ocurre en escena, los vestuarios, la manera de contar. Y otro, que tiene que ver con el hecho histórico en sí, con una huelga que salió muy bien allá por 1889,
donde tuvo lugar esta huelga y donde salió bien, y además de que salió bien, como decía ella, la mayoría eran inmigrantes que no sabían leer ni escribir. Entonces había una complejidad enorme, ¿no? Previo a la primera inmigración, allá en la primera década de 1900, hay inmigraciones. Esas inmigraciones traían las ideas anarquistas, sobre todo. Anarquistas con respecto a un Estado que era el opresor de una clase social obrera muy, muy, muy diezmada y muy maltratada. Tendríamos que ir a la historia de la primera y segunda revolución industrial para ver cómo se van conformando esas décadas, esos años, luego vienen en la Revolución Rusa, en lo que tiene que ver con el internacionalismo, ¿no?, de las personas sintiéndose desamparadas, sin una frontera frente a un modo de vida de quien contienen capital. Con esta obra atrás nos metemos en un mundo enorme, de filosofía, de historia, de muchas cosas. Y eso es la radio, y eso es el teatro, y eso es esto, Plan de Radio acá en Radio Universidad.